Carmen Morales había aprendido a sentir la noche mucho antes de que la oscuridad cubriera por completo la ciudad. Sabía por el olor a hormigón húmedo y por el zumbido particular de los coches que pasaban por arriba que era hora de preparar su lugar para dormir. 52 años, una edad en la que la mayoría de las mujeres todavía están llenas de energía, trabajan y hacen planes para el futuro. Carmen solo planeaba una cosa, cómo sobrevivir una noche más. El puente se había convertido en su hogar hacía 3 meses, cuando la habitación que alquilaba se transformó en un lujo inalcanzable. Había perdido su trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital hacía un año. Una larga enfermedad y una operación la habían dejado fuera de juego durante varios meses. Cuando se recuperó, le comunicaron que había un recorte de personal. Los médicos le recomendaron un trabajo ligero, pero no logró encontrar nada. Luego vinieron las deudas del alquiler, los conflictos con la casera, el desahucio. Y ahora estaba aquí, bajo la mole de hormigón que de día temblaba por el flujo de tráfico y de noche se convertía en un refugio contra el viento. Carmen extendió las láminas de cartón que había recogido junto a un supermercado. El cartón conservaba el calor mejor que los periódicos y no se empapaba tan rápido con la humedad. Encima, una vieja manta que olía a moho, pero que aún era capaz de dar calor. Puso la mochila con sus pertenencias debajo de la cabeza. Así era más seguro. En 3 meses de vida en la calle, Carmen había aprendido la regla principal. No se puede confiar en nadie, y las cosas de valor, incluso las más míseras, hay que mantenerlas cerca. La noche había salido cálida para ser finales de primavera. Allí, más allá del puente, el río Manzanares susurraba monótono y arrullador. Carmen sacó una manzana del bolsillo de su chaqueta, su única comida del día, y empezó a morderla metódicamente, economizando cada bocado. Había aprendido a engañar al hambre, alargando la comida durante media hora. Movimientos lentos de masticación, concentración en el sabor, un intento de sentir saciedad con cada trozo diminuto. Ya se disponía a acostarse cuando oyó unos pasos. Inseguros, tropezantes. Carmen se quedó helada. Los visitantes nocturnos bajo el puente rara vez traían algo bueno. Ya se había topado con adolescentes en busca de diversión y con otros sin techo dispuestos a quitarle lo poco que tenía. Apretando en su mano una pesada linterna, su único simulacro de arma, escudriñó la oscuridad. De detrás de un pilar de hormigón salió una mujer. Incluso bajo la débil luz de una farola que se colaba por el arco del puente, Carmen comprendió de inmediato que era una extraña en su mundo. La ropa era cara y claramente no estaba hecha para vagar de noche. Un abrigo claro, manchado de barro, zapatos de tacón bajo, uno de ellos roto, el rostro pálido, desfigurado por el dolor. La mujer se sujetaba el vientre enorme, redondeado. Estaba embarazada, muy avanzada. Ayúdeme. La voz temblaba, quebrándose en un susurro ronco. Ayúdeme, por favor. Estoy de parto. Carmen se levantó de un salto, olvidando toda precaución. Los reflejos profesionales, adormecidos por meses de vida en la calle, se encendieron con nueva fuerza. Sujetó a la mujer por el brazo, sintiendo como ésta casi se desplomaba sobre ella con todo su peso. Tranquila, tranquila. Carmen la sentó con cuidado sobre los cartones. A ver, ¿cuándo empezaron las contracciones? Hace 1 hora. Quizás más. La mujer jadeaba en busca de aire. No lo sé. Estaba huyendo. Me buscan. ¿Quién te busca? Carmen cronometraba automáticamente el tiempo entre contracciones, observando el rostro de la mujer. La experiencia como auxiliar en la planta de maternidad no había sido en vano. 15 años de trabajo le habían enseñado a leer los signos del parto mejor que cualquier libro de texto. Las contracciones eran frecuentes, demasiado frecuentes. Mi marido. La mujer se aferró a la manga de Carmen con tal fuerza que ésta se estremeció. Por favor, no llame a una ambulancia. No todavía. Me encontrará a través del hospital. Usted no lo entiende. Carmen entendía más de lo que le gustaría. A lo largo de los años, había visto a muchas mujeres que no temían el parto, sino lo que vendría después. Había visto moratones bajo vestidos caros y miedo en ojos cubiertos por una sonrisa. Pero esta situación iba más allá de lo habitual. ¿Cómo te llamas? Se acercó más, evaluando su estado. Victoria. Victoria Romano. Una nueva contracción retorció a Victoria, y gimió mordiéndose el labio hasta sangrar. Carmen sopesó rápidamente las opciones. El hospital más cercano estaba a unos 20 minutos en coche. Si llamaba a una ambulancia, tardaría entre 10 y 15 minutos en el mejor de los casos. Pero el intervalo entre las contracciones era inequívoco, no había tiempo para el traslado. El bebé nacería en la próxima media hora, si no antes. Escúchame con atención. Carmen miró a Victoria a los ojos, hablando con firmeza y calma. Soy auxiliar de enfermería. Bueno, lo era. Trabajé 15 años en maternidad. He visto partos muchas veces. He visto de todo. ¿Me entiendes? Sé lo que hay que hacer.
Victoria asintió aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Pero las condiciones aquí, Carmen miró su mísero refugio. Esto no es un hospital. Es hormigón, suciedad, frío. El riesgo es enorme para ti y para el bebé. Infecciones, hemorragias, complicaciones, todo puede salir mal. No. Victoria intentó levantarse, pero otra contracción la devolvió al suelo. No a un hospital. No ahora. Se lo suplico. Me encontrará en cualquier sitio. En cualquier sitio. Carmen vio el pánico en sus ojos. No era solo el miedo al parto, era el terror a algo mucho mayor. ¿A quién la esperaba allí, en el mundo iluminado de los hospitales y los procedimientos oficiales? Tomó una decisión en un segundo. De acuerdo. Daremos a luz aquí. Pero harás todo lo que yo te diga. Sin preguntas. ¿Trato hecho? Sí. Sí. Gracias. Los minutos siguientes, Carmen actuó por inercia. Sacó de su mochila todo lo limpio que tenía. Una camiseta comprada en una tienda de segunda mano, una toalla encontrada una vez en una tienda benéfica. Colocó la linterna de modo que iluminara el improvisado paritorio. Humedeció un trapo con el agua de su botella. Tenía que desinfectarse las manos de alguna manera. En un bolsillo encontró un pequeño bote de desinfectante de manos, guardado para una emergencia. Carmen se lo vertió generosamente en las palmas, frotándoselas. «Quítate la ropa interior», ordenó. «Venga, no tengas vergüenza. Vamos a dar a luz ya. No hay tiempo que perder». Victoria obedeció con manos temblorosas, y Carmen vio que no se había equivocado. La cabeza ya asomaba. Un par de contracciones más y el bebé saldría. Lo principal era no entrar en pánico y recordar todo lo que había visto. En la próxima contracción, empuja. Fuerte pero suave, como yo te diga. No te apresures, escucha a tu cuerpo. La contracción envolvió a Victoria como una ola, y Carmen dio la orden. Empuja más fuerte. Vamos, un poco más, tú puedes. Victoria apretó los dientes. Su rostro se congestionó por el esfuerzo. Las venas se hincharon en su cuello. Carmen recibió la cabeza del bebé, sosteniéndola con cuidado con sus dedos resbaladizos. Otra embestida y aparecieron los hombros. Un último esfuerzo, un grito de Victoria y un cuerpecito diminuto se deslizó en las manos de Carmen. Un niño. No lloró durante los primeros segundos, y Carmen sintió que el corazón se le paraba. No respira. Ahora no. Por favor, ahora no. Pero entonces, tras una ligera palmadita en la espalda, se oyó un débil gemido que se convirtió en un llanto indignado. Carmen exhaló, sintiendo como el sudor le corría por la espalda. «Es un niño», dijo, envolviendo al bebé en la camiseta limpia. «Vivo y parece sano». «Enhorabuena». Victoria extendió los brazos y Carmen le pasó con cuidado el bulto. La recién estrenada madre apretó al niño contra su pecho, y las lágrimas corrieron por sus mejillas de alivio, de dolor, de todo lo que había sucedido en aquella noche increíble. Carmen se ocupó de la placenta, cortó el cordón umbilical con unas tijeras de su botiquín de viaje, desinfectadas con el gel antiséptico. Todo había salido sorprendentemente bien, como si el destino hubiera decidido darle a aquella mujer una oportunidad en medio de todas las desgracias que la habían golpeado. «¿Cómo estás?», preguntó Carmen, cubriendo a Victoria y al bebé con su única manta. «No lo sé». Victoria miraba a su hijo, y en su voz sonaba el asombro. «He dado a luz bajo un puente con la ayuda de una mujer sin hogar». «No es una pesadilla, es real, no da miedo», replicó Carmen sentándose a su lado. «¿Estás viva?» «El niño está vivo. Lo demás son detalles. Lo importante es que ambos respiráis». Sacó su última botella de agua y le dio de beber a Victoria. Esta tomó varios sorbos ávidos, se atragantó y luego bebió un poco más. «Gracias», susurró Victoria. «Nos ha salvado. Ni siquiera sabe lo que ha hecho». «Lo sé». Carmen la miró con seriedad. «Sé que cuando una mujer embarazada con un abrigo caro corre por la ciudad de noche y pide que no llamen a los médicos, no es por un capricho ni por una tontería». Victoria desvió la mirada. El bebé sorbía en su pecho, ya tranquilo tras su primer llanto. Sus pequeños puños se abrían y cerraban en un movimiento inconsciente. «Me llamo Carmen Morales», continuó. «Y sí, vivo bajo este puente desde hace 3 meses. Antes de esto, era una persona normal, con trabajo y casa. La vida a veces se rompe muy rápido. Lo sé, por eso no pregunto por qué estás aquí». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Pero veo que tienes miedo. Y ese miedo no es por el parto. Es por otra cosa, por ese que te busca. Y si quieres sobrevivir, si quieres que este pequeño crezca seguro, necesito saber la verdad. Al menos a grandes rasgos». Victoria guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que Carmen pensó que no hablaría. Pero entonces empezó a hablar, en voz baja entrecortada, pero con cada palabra más segura. «Mi padre es Arturo Estevez. ¿Le suena el nombre?» Carmen asintió. Incluso viviendo en la calle, era imposible no haber oído hablar de uno de los hombres más ricos de la ciudad.
Su rostro aparecía en vallas publicitarias, en las noticias, en las revistas de negocio. Soy su hija. La única. Y estoy casada. Estaba casada con Elías Romano. Victoria miró el anillo de bodas en su dedo, y su rostro se contrajo con repugnancia. Elías no es quien aparentaba ser. Yo pensaba que me quería, estábamos construyendo una familia, planeando un futuro juntos, pero él solo amaba el dinero de mi padre. El control. El poder. El acceso a su imperio. Contaba su historia, y Carmen escuchaba, mientras el cuadro se volvía cada vez más sombrío. Elías había ido apartando gradualmente a Arturo del negocio, usando empresas fantasma y manipulaciones financieras. Victoria lo descubrió por casualidad, al ver unos documentos en el despacho de su marido hacía 2 meses. Cuando se lo contó a su padre, este inició su propia investigación. Papá quería apartar a Elías, legalmente a través de los tribunales. Preparó todas las pruebas, reunió un dossier. Y Elías, la voz de Victoria se quebró. Me exigió que firmara unos papeles, unos poderes, consentimientos, decía que era por nuestra familia, por el niño, por nuestro futuro. Pero entendí que era una trampa. Una emboscada. ¿Y te negaste? Sí. Me negué y huí. Hace 3 días. Sabía que me buscaría por todas partes, en casa de amigos, en hoteles, en estaciones, en hospitales. No fui con mi padre por miedo a ponerlo en peligro. Sabía que Elías vigilaría su casa primero. Así que me escondí donde pude. Quería alquilar una habitación o un piso, pero cuando intenté pagar, me di cuenta de que Elías había bloqueado todas mis tarjetas. Solo tenía el efectivo que casualmente llevaba en el bolsillo. No mucho. Me llegaba para comer, pero no para un techo. Y hoy las contracciones empezaron por la mañana temprano, y entendí que no podía seguir huyendo. No me quedaban fuerzas. Carmen rodeó los hombros de Victoria con un brazo. Esta temblaba, a pesar de la cálida noche de primavera. ¿Es peligroso? ¿Tu marido? Victoria la miró con ojos llenos de auténtico terror. Me dijo, si te interpones, si intentas impedírmelo. No terminó la frase, pero Carmen no necesitaba escuchar el final. La amenaza era real. Tan real como aquel niño recién nacido que sorbía en los brazos de su madre. Tan real como el peligro que se cernía sobre ambas en aquella silenciosa noche de mayo. Por la mañana, dijo Carmen con firmeza, iremos a la policía. Oficialmente con un abogado. Prestarás declaración y te protegerán. La ley está de tu parte. ¿Y si no se encuentra antes? No nos encontrará. Carmen miró la estructura del puente sobre sus cabezas. Este es mi sitio. Lo conozco. Cada rincón, cada sombra. Aquí estamos seguras hasta el amanecer, y por la mañana actuaremos según la ley. Sin miedo. Victoria asintió acercando más a su hijo. El niño dormía, sin sospechar a qué mundo acababa de llegar, ni qué tormenta se desataría mañana. Carmen no durmió en toda la noche. Se sentó a su lado atenta a cada sonido. Pasos arriba, en el puente. El susurro del viento en la hierba junto al río, las voces lejanas de algún transeúnte, el claxon de los coches en la autovía. Las protegió a la madre y al niño como pudo, y pensó en cómo la vida a veces une a las personas en las circunstancias más increíbles. Una rica heredera y una auxiliar de enfermería sin hogar. Un parto bajo un puente. Un secreto capaz de destrozar vidas. Y un amanecer que traería respuesta. Carmen no sabía entonces que ese amanecer sacudiría la ciudad hasta sus cimientos, que por la mañana toda la ciudad se estremecería con una noticia que lo pondría todo patas arriba. El amanecer llegó sin hacerse notar. Primero el cielo se agrisó tras el puente, luego aparecieron los primeros rayos de sol, colándose entre los pilares de hormigón. La ciudad despertaba, se oían los motores de los coches, las voces de los madrugadores. A lo lejos ladraba un perro. Victoria no había dormido. Estaba sentada, apoyada en el frío muro del puente, mirando a su hijo. El niño dormía, envuelto en la vieja camiseta y la manta de Carmen. Su pequeño rostro estaba sereno, su respiración era regular. No sabía que había nacido bajo un puente, no sabía el peligro que se cernía sobre su madre. Carmen se levantó, estirando las piernas entumecidas. Durante la noche había trazado un plan de acción. Sus habilidades profesionales le decían, después del parto, Victoria necesita una revisión médica, y el niño también. Pero primero la seguridad. ¿Cómo te encuentras?, preguntó sentándose a su lado. Me duele todo el cuerpo. Victoria intentó sonreír, pero fue un gesto lastimero. Pero estoy viva. Estamos vivos. Necesitas un médico. Y el niño también. No se puede posponer. Lo sé. Victoria asintió. Pero si aparezco en un hospital, Elías lo sabrá en 1 hora. Tiene contactos en todas partes, en las clínicas, en la policía, en la administración. Encontrará la forma de llegar hasta mí. Carmen guardó silencio, sopesando sus palabras. Entonces necesitamos un abogado. Primero el abogado, luego la policía y después el hospital.
En ese orden para que estés protegida legalmente antes de que aparezcas oficialmente. Tengo mi móvil. Victoria sacó un smartphone del bolsillo de su abrigo. Pero lo apagué, tenía miedo de usarlo. Elías puede rastrearlo. Entonces llama una sola vez. A alguien de confianza, a un abogado, si conoces a alguno. Victoria se quedó pensativa, revisando sus contactos con dedos temblorosos. David Navarro, el abogado de nuestra familia, trabajó con mi padre durante 20 años. Es un hombre honesto. Mi padre confiaba en él. Llámale, asintió Carmen. Explícale la situación. Que venga aquí o que concierte una cita en un lugar seguro. Victoria marcó el número. Los tonos de llamada parecieron eternos. Finalmente respondieron. Una voz masculina, somnolienta y malhumorada. David Navarro, dígame. Don David, soy Victoria Romano. Necesito ayuda. Urgente. La voz al otro lado del teléfono cambió al instante. Victoria. Todo el mundo la está buscando. ¿Dónde está? ¿Se encuentra bien? No estoy bien. Nada bien. Anoche di a luz a un niño. Necesito protección legal contra mi marido. ¿Puede venir? Una pausa. Luego, ¿dónde se encuentra? Victoria le indicó la zona y dónde estaba el puente. Navarro no hizo más preguntas. Estaré allí en 40 minutos. No se mueva. No hable con nadie por teléfono hasta que yo llegue. La llamada se cortó. Victoria suspiró. Viene de camino. Bien. Carmen se levantó y miró a su alrededor. Entonces tenemos tiempo. Cuéntamelo todo en detalle. ¿Por qué le tienes tanto miedo a tu marido? ¿Qué ha hecho? Victoria miró a su hijo, luego a Carmen y empezó a hablar. Lenta, con pausas, pero cada vez con más seguridad. La historia había comenzado hacía 3 años. Victoria conoció a Elías Romano en un evento de negocio. Era encantador, exitoso, atento, decía las palabras correctas, regalaba flores, la cortejaba con elegancia. 6 meses después, le pidió matrimonio. Su padre, Arturo Estevez, se mostró cauto con el pretendiente pero no se opuso. Victoria era feliz. La boda fue por todo lo alto. Elías se mudó a la mansión familiar de los Estevez. Poco a poco, empezó a involucrarse en los negocios de su suegro. Arturo le dio un puesto como subdirector financiero, quería poner a prueba las capacidades de su yerno. Elías trabajaba activamente, proponía nuevos esquemas, atraía socios. Las primeras señales de alarma aparecieron un año después. Victoria notó que su padre se había vuelto reservado, pensativo. Respondía a sus preguntas con evasivas. Decía que estaba cansado, que el negocio requería mucho esfuerzo. Ella no le dio importancia. La vida siguió y pronto Victoria supo que estaba embarazada. La alegría fue inmensa. Elías parecía feliz, planeaba el futuro del niño, decoraba la habitación del bebé. Pero gradualmente su comportamiento fue cambiando. Empezó a controlar cada uno de sus pasos. ¿A dónde vas? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién hablas por teléfono? Victoria lo achacaba a su preocupación por una mujer embarazada. Todo cambió hacía 2 meses. Victoria entró en el despacho de su marido a por un libro que había olvidado. Sobre el escritorio había unos documentos abiertos. Les echó un vistazo casual y se quedó helada. Contratos de venta de activos de la empresa de su padre. Acuerdos para transferir dinero a cuentas en paraísos fiscales. Las firmas estaban falsificadas, pero se parecían mucho a las de su padre. Victoria fotografió los documentos y se los enseñó a su padre. Arturo palideció. Ya sospechaba que algo iba mal, pero no tenía pruebas. Ahora las tenía. Papá dijo que Elías estaba usando empresas fantasma. Victoria hablaba más bajo como si temiera que alguien pudiera oírla. Llevan más de 1 año sacando dinero del negocio, millones. Crea la apariencia de transacciones legales, pero en realidad está desvalijando los activos. Papá empezó a reunir un dossier, contrató a un detective privado, a abogados, se preparaba para demandarlo. Y Elías se enteró. Sí, no sé cómo, pero se enteró. Hace una semana, vino a mí, puso un fajo de documentos sobre la mesa y dijo, firma. Eran poderes para administrar mi parte de la empresa, consentimientos para operaciones financieras. Básicamente quería que le cediera el control de todo lo que me pertenecía por ley. Carmen escuchaba sin interrumpir. El cuadro se volvía cada vez más claro y aterrador. Me negué, continuó Victoria. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que mi padre preparaba una demanda. Y Elías cambió ante mis ojos. Se volvió frío, duro. Dijo que si no firmaba, me arrepentiría, que interponerme en su camino era peligroso. Muy peligroso. ¿Te amenazó directamente? No directamente. Pero entendí que hablaba de mi padre, que se estaba haciendo viejo, que cualquier cosa podía pasar, que los negocios son un mundo despiadado donde los débiles no sobreviven. Sonreía mientras lo decía, y vi en sus ojos un vacío, como si tuviera delante a un desconocido. Victoria se cayó abrazando a su bebé. El niño se removió en sueños, pero no se despertó.
Me asusté. De verdad. No por mí sino por mi padre, por mi hijo. Comprendí que Elías era capaz de cualquier cosa, que para él el dinero era más importante que la vida. Y huí. Por la noche hice una maleta, cogí los documentos, el móvil y me fui. Le dejé una nota a mi padre para que no se preocupara. Le escribí que necesitaba tiempo para pensar, que estaba a salvo. ¿Dónde te has escondido estos días? En todas partes y en ninguna. Pasé la noche en un hostal barato en las afueras, pagando en efectivo. No encendí el móvil. Me senté en cafeterías abiertas 24 horas, una vez en un banco del parque. Las contracciones empezaron ayer, eran débiles. Pensé que eran falsas, pero luego se intensificaron. Caminaba por la calle y me di cuenta de que el parto empezaba en ese mismo instante. Y viniste aquí. No sabía a dónde ir. El hospital es el primer lugar donde Elías buscaría. La casa de mis amigos también. Simplemente caminé hasta que no pude más y llegué al puente. La vi a usted y supe que era el destino. Mi última oportunidad. Carmen asintió. Ahora todo encajaba. Una mujer rica huyendo de su marido. Un parto bajo un puente. El miedo a alguien a quien una vez amó. ¿Tu padre sabe dónde estás? No. No me he puesto en contacto con él. Tenía miedo de que Elías estuviera rastreando su teléfono. O el mío. Simplemente desaparecí. Entonces estará preocupado. Buscándote. Sí, supongo. Victoria se secó una lágrima. Pero no podía arriesgarme. Si Elías me hubiera encontrado antes del parto, no sé qué habría hecho. Me habría obligado a firmar los papeles bajo presión. Me habría encerrado en un hospital bajo vigilancia. No podía permitirlo. Carmen miró su reloj. Habían pasado 20 minutos desde la llamada al abogado. Faltaban otros 20 para que llegara. David Navarro es un buen abogado, el mejor. Mi padre confiaba en él plenamente. Si nos ayuda, tenemos una oportunidad. ¿Y tú qué quieres? Le preguntó Carmen. La pregunta clave. El divorcio, protección, ¿qué exactamente? Victoria levantó la vista. En sus ojos se leía una firme determinación. Quiero divorciarme de Elías, oficialmente ante un juez. Quiero que no tenga derecho a acercarse a mí ni a mi hijo. Quiero que pague por lo que le ha hecho a la empresa de mi padre. Y quiero que mi hijo crezca seguro, sin ese hombre cerca. Un divorcio así lleva tiempo, le advirtió Carmen. Sobre todo si hay un hijo y patrimonio de por medio. Estoy dispuesta a esperar. Lo importante es empezar. Dar el primer paso. Se quedaron sentadas en silencio, escuchando cómo despertaba la ciudad. Los camiones retumbaban sobre el puente. La gente corría hacia el trabajo. La vida seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba bajo las bóvedas de hormigón. Exactamente 40 minutos después, apareció un hombre con un traje impecable. David Navarro aparentaba sus 46 años. Sienes plateadas, paso seguro, mirada atenta. Vio a Victoria y su rostro se contrajo. Dios mío, Victoria. Se arrodilló a su lado. ¿Qué ha pasado? ¿Ha dado a luz aquí? Sí. Victoria señaló al bebé. Carmen Morales me ha asistido en el parto. Nos ha salvado. Navarro se volvió hacia Carmen y le tendió la mano. David Navarro, gracias. Ha hecho usted un milagro. No ha sido un milagro. Carmen le estrechó la mano. Solo he hecho lo que tenía que hacer. El abogado sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su maletín. Victoria, necesito saberlo todo en detalle. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no en un hospital? ¿Qué ha ocurrido? Victoria repitió su historia sobre Elías, los documentos, las amenazas. Navarro escuchaba atentamente. Cuando terminó, dijo: legalmente podemos actuar en varias direcciones. Primero, solicitar el divorcio. Segundo, pedir una orden de protección por violencia de género. Tercero, presentar una demanda para anular las transacciones y recuperar los activos. Y cuarto, denunciar a la policía por estafa. ¿Todo eso se puede hacer ahora?, preguntó Victoria. Empezaremos hoy mismo. Primero, necesita un médico, una revisión posparto, un informe sobre su estado de salud. Es importante para el juicio. Luego la policía, la denuncia. Después, los papeles del divorcio. Y Elías se enterará. Se enterará cuando reciba la citación judicial. Pero para entonces usted estará bajo protección. Solicitaré una orden de alejamiento. El juez la emitirá. Eso ayudará y si la incumple será un delito penal. Sí, eso ayudará. Victoria suspiró. Por primera vez en muchos días, la esperanza apareció en su rostro. Entonces, empecemos. Ahora mismo. Navarro asintió y sacó su teléfono. Voy a llamar a una ambulancia. Explicaré la situación y pediré que actúen con confidencialidad. Luego la llevaré a una clínica privada donde conozco a los médicos. Allí estará segura. Y después de la revisión, a la policía.
Hizo la llamada, explicando brevemente la situación. 10 minutos después, llegó una ambulancia. La sanitaria, una mujer de unos 50 años, examinó a Victoria y al bebé y negó con la cabeza. Un parto bajo un puente. Han tenido suerte de que todo haya salido bien. Pero necesita un hospital. Urgente. Vamos a una clínica privada, dijo Navarro. ¿Pueden acompañarnos hasta allí? La sanitaria accedió. Sentaron a Victoria y al bebé en la ambulancia. Navarro se volvió hacia Carmen. Venga con nosotros. A usted tampoco le vendrá mal una revisión, y su testimonio será importante para el caso. Carmen quiso negarse, pero Victoria la agarró de la mano. Por favor. Nos ha salvado. No nos deje ahora. Carmen miró su mochila, su lecho de cartón, el puente que se había convertido en su hogar. Luego miró a Victoria y al bebé y asintió. De acuerdo, iré. Subieron a la ambulancia. El vehículo se puso en marcha, alejándolas del puente. Carmen miraba por la ventanilla la ciudad que desfilaba y pensaba, su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía entonces que la ciudad también cambiaría. La clínica privada Vitasalud estaba situada en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. El edificio de 2 plantas, rodeado de vegetación, parecía más un sanatorio que un hospital. Navarro lo había arreglado todo de antemano. Recibieron a Victoria y al bebé sin preguntas ni formalidades innecesarias. Una doctora de mediana edad examinó a Victoria y comprobó el estado del niño. El veredicto fue alentador. El parto se había desarrollado sin complicaciones, no había desgarros ni hemorragia. El niño estaba sano, pesaba 3 kilos 200 gramos. Respiraba con normalidad. Ha tenido usted mucha suerte, dijo la doctora, extendiendo unas recetas. Un parto en esas condiciones podría haber acabado en tragedia, pero el cuerpo de la madre y del niño han resistido. A veces, la naturaleza es más sabia que la medicina. Alojaron a Victoria en una habitación individual. A Carmen también la examinaron, más que nada por protocolo. No le encontraron problemas graves, solo agotamiento general y falta de vitaminas. Le recetaron vitaminas y una dieta reforzada. Navarro esperaba en el pasillo, hablando por teléfono. Cuando Carmen salió, colgó y se acercó. ¿Cómo se encuentra? Normal. Los médicos dicen que viviré. Bien. Navarro sacó su bloc de notas. Ahora llamaré a un inspector para que venga aquí a la clínica. Victoria acaba de dar a luz, no podemos andar llevándola por comisarías y juzgados. Haremos todos los trámites oficiales aquí. Carmen asintió. Navarro era un hombre de acción, organizado, preciso, que no perdía el tiempo en charlas vacías. Eso inspiraba confianza. ¿Y usted dónde se va a quedar? Le preguntó. No lo sé. Supongo que volveré al puente. No. Navarro negó con la cabeza. Usted es una testigo. Su declaración es importante. Además, Victoria me ha pedido que no la deje. Le conseguiré la habitación de al lado. Se quedará aquí hasta que todo se aclare. Pero no puedo pagarlo. No es necesario. Victoria se ha comprometido a cubrir todos los gastos, su estancia, su tratamiento, se reunirá con su padre, accederá al dinero y lo pagará todo. Mientras tanto, lo pagaré yo de mi bolsillo y luego me lo reembolsarán. Carmen quiso protestar, pero comprendió que era inútil. Asintió en silencio. Ahora le mostrarán su habitación, continuó Navarro. Tiene ducha, le traerán ropa limpia y el desayuno. Póngase cómoda y descanse. El inspector llegará en 2 horas. Una enfermera condujo a Carmen a una habitación pequeña pero limpia en la misma planta. Individual, con una ventana que daba al jardín. Una cama con sábanas blancas, una mesita de noche, un armario y un baño propio con ducha. Este es su sitio, dijo la enfermera, dejando sobre la cama un conjunto de ropa de hospital, bata, pijama, zapatilla. La toalla está en el baño. Le traerán el desayuno en 10 minutos. Si necesita algo, el botón de llamada está aquí. Carmen se quedó sola. Miró el baño impecable y sintió un nudo en la garganta. 3 meses sin una ducha en condiciones. 3 meses lavándose con agua fría en baños públicos. Se desnudó, se quitó la ropa sucia que apestaba a calle y a sudor. Se metió bajo el agua caliente y se quedó quieta. El agua corría por su cuerpo, llevándose la suciedad, el cansancio, la humillación. Carmen permaneció bajo la ducha mucho tiempo, hasta que la piel se le enrojeció por el agua caliente. Se secó con una toalla suave, se puso el pijama y la bata limpia. Olían a fresco, a detergente. Se miró en el espejo, un rostro demacrado, ojos hundidos, pero limpio. Humano. Llamaron a la puerta. Entró una auxiliar con una bandeja. El desayuno. Café con leche, una tostada con tomate y aceite, un pincho de tortilla, pan, mantequilla, té con azúcar. Coma, no se corte. Carmen se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, miró la comida y no podía creerlo. Comida caliente de verdad. No sobras de los contenedores ni pan duro de un comedor social. Comió despacio, saboreando cada bocado. Su cuerpo respondía con gratitud. El estómago, desacostumbrado a la comida normal,
la aceptaba con cautela. En la habitación de al lado, Victoria también se aseaba. La enfermera la ayudó a llegar a la ducha sujetándola del brazo. Victoria estaba débil después del parto, pero el agua caliente le devolvió las fuerzas. Se lavó el pelo, eliminando el sudor y el miedo de los últimos días. Al volver a la habitación con un camisón y una bata limpios, vio en la mesita una bandeja con comida, un caldo de pollo ligero, pescado a la plancha con puré de patatas con pota. Comida para una mujer que acababa de dar a luz. Victoria comió mirando a su hijo dormido, y por primera vez en muchos días se sintió segura. Hora y media después, Navarro volvió a la habitación de Victoria. Carmen también acudió, descansada, aseada y con ropa limpia. Ambas tenían un aspecto completamente diferente al de la mañana, parecían personas, no animales acorralados. Victoria. Navarro se sentó en una silla. El inspector llegará en cualquier momento. Prestará declaración aquí mismo, en la habitación. No podemos moverla por la ciudad. Acaba de dar a luz. Gracias. Exhaló con alivio. Es que ahora mismo no puedo ir a ningún sitio. Lo entiendo. ¿Está preparada para declarar? Sí, estoy lista. ¿Qué tengo que decir? La verdad. Todo lo que me ha contado. Sobre las amenazas de su marido, los documentos, la huida. Yo estaré a su lado, me aseguraré de que el atestado se redacte correctamente. Y después presentaré la demanda de divorcio en su nombre, como su representante. El juez fijará una fecha para la vista preliminar. Solicitaré medidas cautelares de protección, una orden de alejamiento para Elías, la restricción de su derecho a comunicarse con el niño. Se opondrá, dijo Victoria con certeza. Por supuesto, pero la ley está de su parte. Tiene motivos para el divorcio, presión psicológica, amenazas, maquinaciones financieras. Además de un hijo recién nacido. El tribunal se pondrá del lado de la madre. Victoria asintió, pero la ansiedad en sus ojos no desapareció. Carmen la entendía. Elías era peligroso. Ese tipo de personas no se rinden sin más. Navarro miró su reloj. Eran las 11:10. El inspector llegaría a las 11. Habían acordado la hora. Salió al pasillo, revisando unos documentos. Puntualmente a las 11 entró en la habitación una mujer de unos 40 años, de aspecto severo, pelo corto y con una bata blanca sobre los hombros. Inspectora Olga Luque se presentó. Buenos días. Disculpe que la moleste en un momento así, pero es por su propia seguridad. Lo entiendo. Victoria intentó incorporarse, pero Luque la detuvo con un gesto. No se levante. Quédese como le resulte más cómodo. Le haré unas preguntas. ¿Es usted Victoria Romano? Sí. Su abogado se ha puesto en contacto conmigo y me ha expuesto el problema. Amenazas por parte de su cónyuge, estafa financiera, huida. Cuéntemelo en detalle, yo tomaré nota de su declaración. Victoria empezó a hablar. Lenta, con pausas, pero de forma coherente, sobre cómo conoció a Elías, la boda, el embarazo, cómo descubrió los documentos en su despacho. Sobre la conversación con su padre, las amenazas de su marido, la huida y el parto bajo el puente. Luque tomaba notas en su cuaderno. Cuando Victoria terminó, la inspectora levantó la vista. ¿Tiene pruebas? ¿Los documentos que fotografió? Sí. Victoria cogió el móvil de la mesita de noche. Aquí están las fotos de los contratos, la correspondencia con mi padre. Luque tomó el teléfono y examinó las imágenes con atención. Su rostro permaneció impasible. Esto es grave. Si sus palabras se confirman, estamos hablando de una estafa a gran escala. Apropiación indebida de una cantidad muy elevada. Mi padre estaba preparando un dossier, añadió Victoria. Contrató a detectives privados, a abogados. Debe de tener todas las pruebas en la caja fuerte de casa. ¿Dónde está su padre ahora? No lo sé con exactitud. La última vez que lo vi fue hace 5 días. Le dejé una nota diciéndole que me iba por un tiempo, que estaría bien. Luque frunció el ceño. ¿No se ha puesto en contacto con él en estos 5 días? No. Tenía miedo de que mi marido rastreara las llamadas o los mensajes. Elías tiene contactos. Podría estar controlando los teléfonos. Entendido. Tendré que hablar con su padre, tomarle declaración, obtener los documentos de ese dossier. Le daré sus datos de contacto. Victoria le dictó el número de teléfono y la dirección de la casa de campo. Luque lo apuntó, luego fue a la habitación de Carmen y se presentó. Carmen prestó declaración. Carmen Morales. Asistí en el parto. Fui testigo del estado en que llegó Victoria bajo el puente esa noche. Cuéntemelo en detalle. Carmen describió aquella noche, cómo se preparaba para dormir bajo el puente, cómo apareció Victoria con ropa cara, aterrorizada y con el parto en marcha. Como decía que la buscaban, que temía a su marido, cómo fue el parto, que le contó Victoria después, los detalles que le reveló sobre su situación. Luque escuchaba atentamente, anotando cada palabra, cada detalle. Cuando los atestados estuvieron listos, la inspectora se los dio a firmar.
La denuncia ha sido admitida, le dijo la inspectora a Victoria. Es pronto para abrir una causa penal. Se necesita una investigación, reunir más pruebas, pero empezaré a trabajar hoy mismo. Me pondré en contacto con su padre y solicitaré los documentos. Si todo se confirma, se abrirá un caso por estafa agravada. ¿Y las medidas de protección?, preguntó Navarro. Mi clienta teme a su marido. Presente la solicitud en el juzgado. Yo les daré un informe de que la denuncia ha sido admitida. Eso ayudará. Luque se despidió y se marchó. Navarro continuó. El primer paso está dado. Ahora, al juzgado. Presento la demanda de divorcio en su nombre. Hoy mismo. Victoria parecía agotada. Hoy, cuanto antes mejor. No tiene que ir a ningún sitio. Yo me encargaré de todo. Prepararé los documentos, los presentaré en el juzgado y obtendré la orden de medidas cautelares. Victoria asintió agradecida. Descanse, dijo Navarro al irse. Necesita reponer fuerzas. Victoria se recostó y cerró los ojos. El bebé sorbía en su cuna a su lado. En su habitación, Carmen también se tumbó en la cama limpia y por primera vez en mucho tiempo, se durmió tranquila, sin miedo a que alguien le robara sus cosas o la echara de allí. Por la tarde Navarro regresó con los documentos. Fue a ver a Victoria. Todo listo. La demanda de divorcio está presentada. El juzgado la ha admitido. La vista preliminar es en 2 semanas, pero no es necesario que asista. Yo representaré sus intereses. Las medidas cautelares de protección han sido aprobadas. A Elías se le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de usted. Se prohíbe cualquier tipo de contacto. La custodia del niño se ha determinado con la madre. Victoria suspiró aliviada. Navarro fue a la habitación de Carmen. Gracias. Sin usted, Victoria no habría sobrevivido. Solo hice lo que tenía que hacer. Aún así, sacó un sobre del bolsillo. Esto es de parte de Victoria. Carmen abrió el sobre. Dentro había un fajo de billetes. 500 euros. No puedo aceptarlo. Intentó devolverle el dinero. Puede. No es una limosna, es un agradecimiento. Victoria me pidió que se lo diera. Cómprese ropa, lo que necesite cuando salga de aquí. Se lo ha ganado. Carmen miró el dinero. Para ella era una fortuna. De acuerdo. Guardó el sobre. Dele las gracias de mi parte. Se las daré. Navarro hizo una pausa. Quédese aquí el tiempo que necesite. Todo está pagado. Descanse, recupérese. Mañana decidiremos qué hacer. Carmen asintió. Navarro se fue, dejándola sola en la habitación. Miró por la ventana la ciudad que oscurecía y pensó, la vida es algo extraño. Ayer era una sin techo que dormía bajo un puente. Hoy estaba en una habitación limpia, alimentada, aseada, testigo en un caso importante, una persona que había cambiado el destino de alguien. Por la mañana, Carmen se despertó por el ruido en el pasillo. Voces, pasos rápidos. Salió de la habitación y vio a las enfermeras arremolinadas frente al televisor del vestíbulo. En la pantalla daban una noticia de última hora. El presentador hablaba con tono grave. A primera hora de esta mañana, el conocido empresario Arturo Estevez ha sido hallado muerto en su casa de campo. Según los datos preliminares, la muerte se produjo por causas violentas. Los investigadores se encuentran en el lugar de los hechos, llevando a cabo la inspección. Más detalles en el próximo informativo. Carmen se quedó paralizada. Estevez, el padre de Victoria, muerto. Corrió a la habitación de Victoria. Esta estaba sentada en la cama, mirando el móvil que le habían devuelto después de hacer las copias. Su rostro estaba blanco como la cera. Levantó la vista hacia Carmen, y en sus ojos se leía el terror. Papá, han matado a papá. Carmen la abrazó, sintiendo cómo temblaba de pies a cabeza. El bebé rompió a llorar en la cuna, como si sintiera el dolor de su madre. Ha sido Elías, susurraba Victoria. Ha sido él. Lo sé, ha sido él. Media hora después, llegó Navarro. Su rostro era sombrío. ¿Ha visto las noticias? Sí. Victoria se secó las lágrimas. Mi padre lo han matado. La policía ya está trabajando. Me ha llamado Luque. El equipo de investigación está en el lugar. Están realizando la autopsia. Interrogando a testigos. Ha sido Elías, repitió Victoria. Me amenazó. Se lo conté. Dijo que papá no era eterno, que cualquier cosa podía pasar. No era una amenaza abstracta. Era un plan. Navarro le cogió la mano. Victoria, escúcheme. No saque conclusiones precipitadas. Sí hay sospechas, pero se necesitan pruebas. La policía lo investigará. Ahora debe pensar en usted y en su hijo. ¿Cómo puedo pensar en mí cuando han asesinado a mi padre? Precisamente por eso. Si sus sospechas son ciertas, usted también está en peligro. Elías sabe que se ha escapado, que ha solicitado el divorcio. Comprende que puede testificar en su contra. Usted es testigo de sus estafas. Victoria miró al abogado, asustada. ¿Cree que lo intentará? Creo que hay que tener cuidado. Mucho cuidado.
Carmen escuchaba en silencio. La situación era aterradora. Un marido asesino persiguiendo a su esposa, un bebé recién nacido convertido en rehén. Y ella, Carmen, una testigo accidental, arrastrada al drama de otros. A mediodía llamó la inspectora Luque. Don David, necesito reunirme con su clienta. Urgentemente. ¿Qué ha ocurrido? La muerte de Arturo Estevez. Llevamos la investigación. Necesitamos que Victoria Romano preste declaración. Declarará. Venga a la clínica. De acuerdo. Estaré allí en 1 hora. Luque colgó. Navarro miró a Victoria. ¿Preparada? Sí. Lo contaré todo. Las amenazas, los documentos, todo. 1 hora después, llegó Luque. Esta vez la acompañaba un hombre de paisano, de unos 50 años y rostro duro. Victoria salió al vestíbulo. El hombre se presentó. Inspector Crespo. Llevo el caso del asesinato de Arturo Estevez. Victoria palideció, pero se mantuvo firme. Crespo se sentó y encendió una grabadora. Cuénteme todo lo que sepa sobre su padre. Sus negocios. El conflicto con su marido. Victoria habló durante más de 1 hora. Con todo detalle. Sobre el negocio de su padre, las estafas de Elías, las amenazas. Crespo escuchaba sin interrumpir. Cuando terminó, apagó la grabadora. ¿Tiene pruebas de las amenazas? Solo mi palabra. Elías no me enviaba amenazas por mensaje. Lo decía en persona. Entendido. ¿Y los documentos? Los que fotografió. Aquí. Victoria le enseñó el teléfono. Crespo examinó las fotos y asintió. Necesitaremos su teléfono de nuevo. Para un análisis más profundo en el marco de la investigación del asesinato. Llévenselo. También necesitamos comprobar la coartada de su marido. ¿Dónde estaba la noche del asesinato? No lo sé. No lo he visto desde que huí. Lo averiguaremos. Crespo se levantó y estrechó la mano de Navarro. Gracias por su colaboración. Estaremos en contacto. Se marcharon. Victoria se cubrió el rostro con las manos. Carmen se sentó a su lado y le cogió la mano. Ha matado a mi padre. Lo sé. Y no se detendrá. Vendrá a por mí. Carmen la miró y comprendió que la lucha no había hecho más que empezar. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla. La ciudad hervía con la noticia del asesinato de Arturo Estevez. Todos los canales emitían reportajes desde la escena del crimen, entrevistas con colegas, vecinos y conocidos. La policía trabajaba sin descanso. Trasladaron a Victoria a otra clínica por insistencia de Navarro. Demasiados periodistas se agolpaban en Vitasalud intentando conseguir declaraciones. La nueva ubicación se mantuvo en secreto. Solo los más allegados conocían la dirección. Carmen se quedó a su lado. Navarro la ayudó a conseguir un alojamiento temporal, una pequeña habitación en una residencia en las afueras. Por primera vez en 3 meses tenía un techo, agua caliente y una cama decente, pero no sentía alegría. Había demasiada ansiedad en el ambiente. Crespo llamaba a diario, haciendo preguntas, aclarando detalles. La investigación avanzaba lenta pero metódicamente. La autopsia reveló que a Estevez lo habían matado con un golpe en la cabeza con un objeto contundente. La muerte fue instantánea. No había signos de lucha. La víctima no esperaba el ataque. El asesino conocía la casa, dijo Crespo en una de las conversaciones. Entró sin forzar nada, sabía dónde estaba el despacho de Estevez. No fue un ladrón cualquiera. Fue un sicario, dijo Victoria con certeza. Elías no se mancharía las manos. Contrató a alguien. Es posible. Estamos investigando esa línea. Elías Romano aún no había sido detenido. Lo interrogaron como familiar de la víctima. Parecía conmocionado, dio declaraciones confusas, juró que no sabía nada. No tenía coartada. La noche del asesinato había estado solo en casa. Nadie podía confirmarlo. Miente. Victoria apretaba los puños hasta hacerse daño. Todo es mentira. Mató a mi padre o encargó el asesinato. Se necesitan pruebas. Navarro mantenía la calma, como siempre. Las sospechas no bastan. El avance llegó al 4.º día. Crespo llamó a primera hora de la mañana. Tenemos una pista. El registro de llamadas de Elías Romano. Ha llamado al mismo número varias veces en las últimas 2 semanas. Hemos identificado al titular. Constantino Méndez, 41 años. Antecedentes por robo con violencia, salió hace 3 años. ¿Quién es? Preguntó Navarro. Un sicario. Trabaja para quien le paga. Ya vamos a por él. Lo vamos a detener. Manténganos informados. Victoria escuchaba la conversación, abrazando a su hijo. El niño sorbía, sin sospechar que se estaba decidiendo el destino de su familia. Lo encontrarán, susurró. Lo encontrarán y le harán hablar. Por la tarde Crespo volvió a llamar. Hemos detenido a Méndez. Estamos registrando su casa. Hemos encontrado cosas interesantes. ¿Qué cosas? Una gran suma de dinero en efectivo, 50.000 euros. Y un teléfono con mensajes. Aún no los hemos descifrado,
pero hay un mensaje del número de Romano. Es una prueba circunstancial, pero sólida. Vamos a interrogarlo. Si habla, el caso avanzará. Interrogaron a Méndez toda la noche. Al principio guardó silencio. Luego, cuando le mostraron los registros de llamadas, el dinero encontrado y las pruebas de su presencia cerca de la casa de Estevez la noche del asesinato, empezó a ponerse nervioso. No sé nada, repetía. El dinero lo gané honradamente. El teléfono no es mío. Tus huellas están en el teléfono, insistió Crespo. Tus llamadas a Romano. Tu coche fue grabado por las cámaras cerca de la casa de Estevez. Deja de mentir. Méndez se derrumbó por la mañana. Cansado, asustado, comprendió que no tenía salida. Pidió un trato con la fiscalía. Lo contaré todo, pero necesito garantías. La reducción de la pena dependerá de lo que digas. Crespo se acercó. Habla. Méndez empezó a hablar, lentamente, con pausas, pero de forma coherente. Hacía 2 semanas le había llamado Elías Romano, proponiéndole una reunión. Se encontraron en una cafetería de las afueras. Romano estaba tranquilo, seguro, dijo que había que resolver un problema. El problema era Arturo Estevez. ¿Lo dijo directamente?, aclaró Crespo. No directamente. Habló con indirectas. Dijo que había una persona que obstaculizaba sus negocios, que había que quitar de en medio a esa persona. ¿Y entendiste de qué se trataba y aceptaste? Sí. Ofreció 50.000 euros. La mitad por adelantado, la otra mitad después. Acepté. Me dio la dirección, un plano de la casa, me dijo dónde estaba el despacho. Dijo que en una noche concreta la seguridad sería mínima. Solo un vigilante en la entrada. Que se podía entrar por la puerta trasera, que él me daría el código. ¿Y entraste? Sí. La noche del 23 de mayo. La puerta se abrió con el código. Entré en la casa, subí al 2.º piso. Estevez estaba sentado en su despacho, en el ordenador, de espaldas a mí. Le golpeé en la cabeza con una barra de hierro. Una vez. Cayó. Comprobé el pulso. No tenía. Cogí su teléfono y me fui por donde había venido. Romano sabía que lo harías esa noche. Lo sabía. Lo habíamos acordado. Me dio la hora exacta en que la seguridad estaría distraída. ¿Cómo recibiste la segunda parte del dinero? La transfirió a la cuenta de un testaferro. Yo lo saqué en efectivo. Crespo estaba satisfecho. La confesión era completa, detallada. Méndez no solo había admitido su culpa. Había vinculado a Elías Romano directamente con el asesinato. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir?, le preguntó Crespo. Me doy cuenta. Pero quiero un trato. Testificaré contra Romano, pero necesito una reducción de pena. Ya veremos. Crespo salió del despacho y llamó a Navarro. Tenemos una confesión. Méndez se ha derrumbado, lo ha contado todo. Elías Romano es el autor intelectual. Ahora formalizamos el atestado y vamos a por Romano. Navarro le pasó el teléfono a Victoria. Escuchaba, y las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino de alivio. ¿Lo van a detener? Sí. Hoy no se escapa. Detuvieron a Elías Romano esa misma tarde. Estaba en su oficina, trabajando con unos documentos. Cuando entraron los agentes, no opuso resistencia. Su rostro permaneció tranquilo, casi indiferente. Elías Romano queda detenido como presunto autor intelectual del asesinato de Arturo Estevez. Crespo le leyó sus derechos. Tiene derecho a un abogado. Yo no he hecho nada. Elías lo miró directamente a los ojos. Es un error. Tenemos un testigo. Constantino Méndez ha prestado declaración completa. Ha contado lo de su reunión, el acuerdo, el dinero. Miente. Hemos comprobado su declaración. Las llamadas entre ustedes están confirmadas. Las transferencias de dinero, también. Las cámaras grabaron su coche cerca de la casa la noche del asesinato. Todo encaja. Elías guardó silencio. Por primera vez, su rostro se contrajo. Comprendió que no tenía salida. Lo llevaron a comisaría. El interrogatorio duró varias horas. Elías lo negaba todo, exigía un abogado, se negaba a declarar, pero las pruebas eran irrefutables. Crespo desplegó los registros ante él. Sus llamadas a Méndez. El 14 de mayo, primer contacto. El 16, la reunión, grabada por las cámaras de la cafetería. El 20, la última llamada, 3 días antes del asesinato. El 23, el asesinato. El 24, la transferencia de dinero a la cuenta del testaferro. ¿Quiere decir que es una coincidencia? Yo no maté a Estevez. Usted no lo mató. Usted encargó el asesinato. Eso se llama ser autor intelectual. Ante la ley, tiene la misma responsabilidad que el ejecutor. Elías bajó la cabeza. El abogado, sentado a su lado, pidió un receso. Crespo aceptó. Cuando se quedaron solos, el abogado le dijo a Elías: «Tienen pruebas, la declaración de Méndez, los registros telefónicos, las transferencias. Puede negarlo, pero no cambiará nada. El tribunal lo declarará culpable. ¿Qué propone?».
declararse culpable, intentar negociar una reducción de pena. Quizás se pueda rebajar la condena. No me declararé culpable. Entonces recibirá la máxima. Ser autor intelectual de un asesinato es una condena muy larga. Elías miraba a la pared. Por primera vez en su vida, se encontraba en una situación que no podía controlar. El dinero, los contactos, el poder. Todo era inútil. La ley era más fuerte. Al día siguiente le imputaron los cargos oficialmente. Autoría intelectual de asesinato. Estafa agravada. Falsedad documental. Elías guardó silencio. No admitió, no se justificó, simplemente calló. El juez decretó prisión provisional. Enviaron a Elías a la cárcel. Se fue sin mirar atrás. Lo último que la gente vio en la sala fue su espalda, recta y tensa. Victoria se enteró por teléfono, a través de Navarro. Estaba sentada en la habitación de la clínica con su hijo en brazos. Cuando escuchó la noticia, se cubrió el rostro con las manos y lloró. De alivio. De que la pesadilla hubiera terminado. Ya no podrá hacerle daño, dijo Navarro. El juicio comenzará en un mes, pero el resultado está decidido. Las pruebas son irrefutables. ¿Y el divorcio? El divorcio será más rápido. El tribunal tendrá en cuenta el proceso penal. Obtendrá la custodia completa del niño. A Elías le privarán de la patria potestad. Bien. Victoria se secó las lágrimas. Gracias por todo. No me dé las gracias a mí. Déselas a Carmen Morales. Si no fuera por ella, usted no habría sobrevivido aquella noche. Lo sé. Nunca lo olvidaré. Una semana después se celebró la vista del divorcio. El juez escuchó a ambas partes, o más bien, a los representantes de ambas partes, ya que Elías estaba en prisión y participó por videoconferencia. Su abogado intentó insistir en mantener la patria potestad. Pero Navarro fue implacable. Mi cliente está acusado de organizar el asesinato del padre de mi clienta. Representa un peligro para ella y para el niño. La patria potestad debe ser retirada por completo. El juez estuvo de acuerdo. La decisión fue inequívoca. Matrimonio disuelto. El niño se queda con la madre. Elías Romano queda privado del derecho a ver a su hijo hasta que alcance la mayoría de edad. 3 días después, Victoria y su hijo recibieron el alta de la clínica. La primera noche en casa, Victoria estaba sentada con su hijo en brazos en el salón, mirando por la ventana el jardín donde había jugado de niño. Le puso a su hijo el nombre de su padre. Arturo, repitió Victoria, mirando al bebé dormido. Mi pequeño Arturo. Nunca sabrás por lo que pasamos para que vinieras al mundo, pero haré todo lo posible para que crezcas feliz y nunca sientas el miedo que yo sentí. El proceso penal siguió su curso. Méndez dio una declaración completa, confirmó cada detalle. Los análisis forenses probaron su presencia en la escena del crimen. Los documentos financieros demostraron las transferencias de Elías. Elías seguía negando su culpabilidad. Sus abogados intentaron impugnar la declaración de Méndez, calificándola de poco fiable, pero había demasiadas pruebas. La cadena de acontecimientos estaba sólidamente construida. El juicio se fijó para 2 meses después. Todos sabían que la sentencia sería dura. La autoría intelectual de un asesinato, agravada por motivos económicos, conllevaba la prisión permanente o un mínimo de 25 años. Victoria, por su parte, se centró en su hijo, en su recuperación posparto, en su nueva vida. Carmen también comenzó una nueva vida, pero muy diferente a la que había planeado inicialmente. Un mes después del alta, Victoria la invitó a su casa. Doña Carmen empezó con seriedad, mientras tomaban un té en el espacioso salón de la mansión de los Estevez. Tengo una propuesta para usted. Una propuesta de trabajo. ¿Cuál? Carmen se puso en guardia. Necesito una niñera para Arthur, alguien en quien pueda confiar a mi hijo ciegamente. Usted le salvó la vida, lo trajo al mundo en condiciones imposibles. Sé que lo cuidará mejor que nadie. Carmen guardó silencio sin saber qué responder. Viviría aquí en la casa, continuó Victoria. Una habitación propia, pensión completa, un sueldo digno. No tendría que alquilar, ni preocuparse por la comida. Estaría cerca de Arturo, y yo estaría tranquila. Es una oferta honesta, no caridad. Pero no soy una niñera profesional. Es una auxiliar de enfermería con 15 años de experiencia en maternidad. Sabe más de bebés que la mitad de las niñeras tituladas. Y además confío en usted. Totalmente. Carmen lo pensó. La oferta era tentadora. Trabajo, casa, estabilidad. Y la oportunidad de estar cerca del niño al que había ayudado a nacer. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto. Victoria sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias. No se imagina lo importante que es esto para mí. Navarro ayudó a formalizar todos los documentos, contrato de trabajo, empadronamiento, carné de manipuladora de alimentos. Carmen se mudó a la mansión una semana después. Le asignaron una habitación luminosa en el segundo piso, junto a la del niño. Muebles, baño propio, todo lo necesario. Por primera vez en un año,
Se sentía no solo una persona, sino una persona útil. Tenía un propósito, un trabajo que amaba. Arturo se acostumbró rápidamente a ella. Sonreía cuando lo cogía en brazos, se calmaba con su voz. Victoria, mientras tanto, se sumergió en los asuntos de la empresa. Dirigió el negocio de su padre con una determinación y una firmeza que sorprendieron a muchos. Contrató a un gerente experimentado, pero supervisaba cada decisión. Muchos la consideraban simplemente una rica heredera, pero pronto demostró lo contrario. Paralelamente avanzaban los procesos judiciales. Los contratos falsificados se declararon nulos. El dinero que Elías había desviado a cuentas en paraísos fiscales se fue recuperando a través de procedimientos legales internacionales. El proceso fue largo pero efectivo. Victoria no se rindió, luchó por la justicia en cada caso. Carmen veía cómo cambiaba. De una mujer embarazada y asustada se estaba convirtiendo en una empresaria fuerte y segura de sí misma. Pero en casa, con su hijo, seguía siendo una madre tierna. El equilibrio no era fácil, pero Victoria lo lograba. A menudo hablaban por las noches, cuando Arturo se dormía, sentadas en la cocina con una infusión, comentando el día. ¿Ha pensado alguna vez en aquella noche?, le preguntó Victoria una vez. A menudo, asintió Carmen. Fue la noche más extraña de mi vida. Vivía bajo un puente, pensaba que mi vida había terminado, que no le importaba a nadie. Y entonces apareció usted, y todo cambió en unas pocas horas. Para mí también. Huía sin saber a dónde, daba a luz con miedo y en soledad. Pensé que moriría allí, bajo el puente. Y usted me salvó. Nos salvó a los dos. Nos salvamos mutuamente. Carmen sonrió. Usted me dio un propósito, un sentido. Me recordó quién era. Comprendí que todavía podía ser útil, que mi vida no había terminado, que podía ayudar a la gente. Mis conocimientos, mi experiencia todavía servían. Victoria le cogió la mano. Usted es más que una niñera para mí. Es una amiga, la persona en la que confío ciegamente, la única persona aparte de mi padre, que no me ha traicionado. Carmen le apretó los dedos. Las palabras de agradecimiento siempre la habían abrumado, pero ahora sentía un calor genuino y sincero. Pasó medio año. La empresa de Estevez se estabilizó bajo la dirección de Victoria. El dinero volvía, el negocio crecía. Victoria recuperó una vida plena, trabajaba, criaba a su hijo, hacía planes. No volvió a casarse, no quería arriesgarse. Arturo era su principal prioridad. Bautizaron al niño en una pequeña iglesia en un tranquilo día de septiembre. Victoria le pidió a Carmen que fuera la madrina. Usted le dio la vida aquella noche, dijo con firmeza. ¿Quién mejor que usted para ser su madrina? La ceremonia fue modesta. Navarro fue el padrino. El sacerdote sumergió a Arturo en la pila bautismal. El niño lloró, luego se calmó en brazos de Carmen. Ella lo sostuvo sintiendo una increíble responsabilidad y al mismo tiempo una inmensa felicidad. Después del bautizo, su relación con Victoria se hizo aún más estrecha. No eran solo empleadora y niñera, eran una familia. Arturo crecía sano y alegre. No sabía nada de la tragedia que precedió a su nacimiento. No sabía que su padre estaba en la cárcel por el asesinato de su abuelo. Victoria decidió que se enteraría de la verdad cuando creciera, cuando pudiera entenderlo y procesarlo. Carmen estaba a su lado cada día. Le daba de comer, lo acostaba, le enseñaba sus primeras palabras. El niño la llamaba abuela Carmen y la buscaba con el mismo amor que a su madre. Victoria no sentía celos, se alegraba de que su hijo tuviera a otra persona cercana. El juicio contra Elías Romano y Constantino Méndez se celebró 3 meses después de la detención. Las sesiones duraron 2 semanas. El fiscal presentó las pruebas metódicamente, reconstruyendo paso a paso el crimen. Los registros telefónicos demostraron la conexión entre Romano y Méndez. Los documentos financieros confirmaron las transferencias de dinero. Los testigos describieron su encuentro en la cafetería. Las cámaras de vigilancia grabaron el coche de Méndez cerca de la casa de Estevez la noche del asesinato. La autopsia determinó que la barra de hierro encontrada era el arma del crimen. Méndez admitió plenamente su culpabilidad, confirmó todos los detalles en el juicio, habló del encuentro con Romano, del acuerdo, de cómo entró en la casa y mató a Estevez. Su testimonio fue claro, coherente, no contradecía ninguna prueba. Elías seguía negándolo. Afirmaba que nunca había dado órdenes de matar a su suegro, que las llamadas a Méndez eran por otros asuntos, que el dinero transferido era por unos supuestos servicios. Pero su versión se desmoronaba ante el peso de las pruebas. Los abogados intentaron impugnar el testimonio de Méndez, calificándolo de poco fiable. El fiscal rebatió cada argumento. Carmen asistió a varias sesiones como testigo. Declaró sobre aquella noche bajo el puente, sobre el estado de Victoria, sobre sus palabras acerca de las amenazas de su marido. El tribunal la escuchó con atención. Elías la miraba con frío desprecio, pero Carmen no apartó la vista. Ya no le tenía miedo. El veredicto se anunció un viernes a finales de octubre.
La sala estaba llena de periodistas, colegas de Estevez y simples curiosos. El juez leyó la sentencia con voz monótona e impasible. Constantino Méndez es declarado culpable de asesinato por encargo. Se le condena a 18 años de prisión en régimen cerrado. Méndez aceptó la sentencia con calma, asintió y bajó la cabeza. Sabía que le caería una buena condena. Solo esperaba una reducción por colaborar con la investigación. Elías Romano es declarado culpable de autoría intelectual de asesinato, estafa agravada y falsedad documental. Se le condena a 25 años de prisión en régimen especial. Elías palideció. Sus abogados intercambiaron una mirada. Esperaban una sentencia dura, pero confiaban en una condena menor. Se llevaron a Romano. Caminó sin mirar atrás. El hombre que había querido controlar millones ahora había perdido el control de su propia vida. Victoria suspiró. Gracias, le dijo en voz baja al abogado. Por todo lo que ha hecho. A mí no. Navarro repitió las palabras de hacía meses. A doña Carmen. Sin ella, nada de esto habría sido posible. Victoria lo entendía. La pesadilla había terminado. Elías había recibido su merecido. Su padre había sido vengado. Era libre, verdaderamente libre. La vida en la mansión entró en una rutina tranquila. Victoria dirigía la empresa, asistía a negociaciones, reuniones y juntas. Carmen cuidaba de Arturo, le daba de comer, paseaba con él, lo acostaba. Por las noches cenaban juntas, comentando el día. Victoria ayudaba a Carmen no solo con el sueldo. Le compró ropa nueva, zapatos, todo lo necesario. Al principio Carmen se negaba, pero Victoria insistió. Vive en mi casa, cuida de mi hijo. Es parte de nuestra familia. Acéptelo como algo natural, sin reparos. Carmen lo aceptó. Comprendió que Victoria tenía razón, no era una limosna. Era un reconocimiento a su contribución, a su importancia en sus vidas. Entre ellas se forjó una relación difícil de definir. No eran empleadora y niñera, ni simplemente amigas. Eran más bien dos mujeres que habían atravesado el infierno y se habían convertido en un apoyo mutuo. Una familia por elección, no de sangre. Elías Romano quedó en el pasado para siempre. Estaba muerto para Victoria, legal, emocional y espiritualmente. A veces, sin embargo, pensaba en él, recordaba cómo era al principio de su relación, encantador, atento, cariñoso. Y comprendía con amarga claridad que aquel hombre había sido solo una máscara cuidadosamente creada. El verdadero Elías se escondía debajo, codicioso, calculador, cruel. No se arrepentía del pasado, agradecía al destino haber escapado a tiempo, haber dado a luz a su hijo fuera de su control, haber conocido a Carmen en aquella noche decisiva bajo el puente. La noche que dividió su vida en un antes y un después. Pasaron 3 años desde aquella tarde de mayo. Arturo había crecido, un niño alegre y sociable con un corazón bondadoso y los ojos claros de su abuelo. Victoria continuaba dirigiendo la empresa con éxito, expandiendo el negocio de su padre hacia nuevas direcciones. Carmen seguía viviendo en la mansión, cuidando de Arturo. Era para él niñera, madrina y abuela, todo en uno. El niño la adoraba. Abuela Carmen, gritaba feliz, mira lo que he dibujado. Y le enseñaba su última obra de arte, un garabato, un sol, su mamá. Carmen lo elogiaba, colgaba los dibujos en la pared, orgullosa de cada uno de sus logros. Victoria los observaba y daba gracias al destino. Su hijo tenía una madre que lo quería y una madrina que lo quería. 2 mujeres que harían cualquier cosa para que creciera feliz. ¿Es usted feliz?, le preguntó a Carmen una noche cuando Arturo ya dormía. Sí, Carmen respondió sin dudar. Soy feliz, de verdad. Tengo un hogar, una familia, un nieto al que quiero. ¿Qué más se puede pedir? Se ha ganado esa felicidad. Cada minuto de ella. Ambas nos la hemos ganado. Victoria asintió. Sí, habían atravesado el infierno y habían salido del junto. Y eso no las convirtió en víctimas, sino en vencedoras. Fuertes, curtidas por la vida. Siguieron unidas apoyándose en los momentos difíciles, compartiendo alegrías, criando a Arturo juntas, planeando su futuro. Carmen llamaba a Victoria la hija que nunca tuvo. Victoria llamaba a Carmen su ángel de la guarda. La vida continuaba sin Elías, sin miedo, sin el dolor y la ansiedad constante. Solo hacia adelante, hacia nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Y cuando Carmen miraba a Arturo, un niño alegre, sano e inteligente, lleno de vida, comprendía con absoluta certeza, nada había sido en vano. Cada prueba, cada dificultad, había tenido un sentido. Aquella noche terrible y a la vez maravillosa bajo el puente no había sido el final, sino el principio de una nueva vida para todas ellas.